Gracias, queridas amigas y amigos. Realmente que es muy grato, muy placentero estar en medio de un público y un panel tan distinguido y con gente que llevamos muy cercana en el cariño, como es la gente de Nicaragua y el resto de Latinoamérica. Nos pidieron que habláramos un poco sobre el socialismo del siglo XXI, que nosotros preferimos llamar neocomunismo. Entonces, queríamos comenzar nuestra intervención señalando lo que el científico Einstein llamaba la definición de la locura. Él decía que para él locura era hacer siempre las mismas cosas y pretender obtener resultados diferentes. Y queríamos enlazar ese concepto de Einstein con otro del conde de Lampedusa, en el famoso Gato Pardo, que decía, como ustedes recuerdan, que había que cambiar las cosas. ¿Esto no está grabando? ¿Sí o no? Porque yo prefiero hablar, como tengo la voz un poco fuerte, prefiero hablar sin el micrófono. Entonces decía el conde de Lampedusa en el Gato Pardo que había que cambiar las cosas para que todo siguiera igual. Y esto es lo que ha ocurrido más o menos con el socialismo del siglo XX, el comunismo o socialismo del siglo XX y el comunismo o socialismo del siglo XXI. Porque si nosotros hacemos una revisión de lo que fue el socialismo en el siglo XX y lo hacemos así muy rápidamente, muy telegráficamente, muy al galope, vemos que, por ejemplo, el socialismo planteaba la necesidad de concentrar todo el poder, todas las funciones y todos los recursos en el Estado, porque el Estado era el gran protagonista de la vida social. Todos sabemos que esa concepción estatista condujo a la ruina económica y al autoritarismo político en los países que habían escogido la opción del socialismo. Como consecuencia de esa concentración de poder en el Estado, los gobiernos se hicieron autoritarios hasta llegar a ser totalitarios, es decir, a acaparar totalmente el poder, y el poder se centró en el caudillo, que era el que dirigía la sociedad hasta en sus más íntimos pliegues, y en el partido único, que era el gran protagonista de la vida social. El partido único es una noción, es un modelo que no solamente corresponde a ese socialismo del siglo XX, sino que corresponde también a otros modelos autoritarios como fueron el del nacionalsocialismo alemán, el nazismo y el de fascismo italiano. Entonces el autoritarismo, el caudillismo, el estatismo, la ruina económica, todos esos conceptos están asociados a la idea de socialismo del siglo XX, acaparamiento del poder y desde luego continuismo. Es decir, el partido gobernante y el caudillo que en cada momento representaba al partido gobernante siempre buscó eternizarse en el poder, siempre buscó armar las estratagemas necesarias para poder garantizar su continuidad en el poder. Y esto es terrible porque si algo caracteriza el pensamiento democrático y al ejercicio de la democracia es el principio que se llama de la alternabilidad republicana, o lo que llamaba más sociológicamente un sociólogo italiano, Wilfredo Pareto, la circulación de las élites. Es decir, los dirigentes de una sociedad tienen que estar cambiando para que la sociedad esté en permanente renovación. La eternización, la continuidad de los dirigentes en el mando de una sociedad produce anquilosamiento, produce estancamiento en una sociedad. Entonces este es un principio muy importante. Tan importante que en este momento los que somos muy admiradores, por ejemplo, del presidente Uribe en Colombia, estamos muy angustiados por la pretensión del presidente Uribe de ir a una segunda reelección, porque estaría cayendo precisamente en la desviación autoritaria propia de los gobernantes no democráticos como él, sino propia más bien de los autócratas, que son los que nosotros rechazamos. Ojalá que eso finalmente no cristalice, ojalá que finalmente todo eso sea una especie de juego de espejos y de juego de artificios correspondiente a las necesidades de la política colombiana en este momento, pero que el presidente Uribe le ceda al poder a un sucesor igualmente competente como él, porque resulta que donde los líderes no tienen sucesión demuestran un gran fracaso del liderazgo. Eso es igual
en la vida económica, eso es igual para un empresario que para un líder político. Si no tiene quien lo sustituya, si él tiene que eternizarse en el poder, si una empresa para funcionar tiene que tener hasta el último día de su vida al fundador dirigiéndola, o un partido o un gobierno para funcionar tiene que tener hasta el último día de su vida al fundador dirigiéndolo, eso demuestra que hubo un gran fracaso como proyecto histórico de esa empresa, de ese partido o de ese gobierno. Entonces, fíjense ustedes, todas estas características pues, del socialismo del siglo XXI, a esas le podemos añadir, además del acaparamiento de poder, un principio que para ellos era muy caro, porque estaba contenido en los planteamientos de Mary Angel en el siglo XIX, que era el del internacionalismo proletario. Se suponía que debía haber una solidaridad, una asociación entre los proletarios de todo el mundo. Ocurrió que cuando Lenin promovió en 1917 la revolución en Rusia, el internacionalismo proletario se convirtió en un señuelo para sostener, para fortalecer, para acompañar a lo que fue el socialismo en un solo país, la tesis del socialismo en un solo país. Ya el socialismo no tenía que ser en todo el mundo, sino que el avance del socialismo consistía en que tuviera éxito en Rusia. ¿Recuerdan ustedes, porque han leído mucho sobre esas cosas, que Carlos Mann y Federico Engel, en El Capital y en algunos otros de sus tratados, sostenían que el comunismo iba a llegar, que el socialismo iba a llegar cuando el capitalismo llegara a su más alto estado de evolución? Es decir, que el comunismo iba a llegar primero a países como Estados Unidos, como Francia, países más evolucionados desde el punto de vista del desarrollo institucional y desde el punto de vista del desarrollo económico, y nunca se les ocurrió que iba a llegar por primera vez el comunismo a un país atrasado como Rusia. Entonces, para justificar eso, la noción de internacionalismo proletario se convirtió en un concepto de apoyo al socialismo en un siglo país. Pero esta idea de internacionalismo proletario vamos a conservarlo un poquito para cuando hagamos la comparación con el llamado socialismo del siglo XXI o neosocialismo. Otra de las grandes necesidades que planteó el marxismo y que fracasó fue la de que el trabajo era el único factor de la producción que producía valor, que todo el valor dependía del trabajo, que el capital, que los demás factores de la producción no tenían ninguna importancia, que el único valor, el único factor de la producción era el trabajo, y decían que el valor era el trabajo socialmente necesario para producir un bien. Bueno, esa necedad se demostró que iba a contrapelo de la historia, pero era uno de los grandes principios del socialismo del siglo XX. El socialismo del siglo XX puso mucho el acento en la lucha de clases y el odio de clases. Se suponía que la historia de la humanidad, a la luz del materialismo histórico o materialismo científico, como ellos lo llamaron, y llamará algo ciencia es un exabrupto, porque si tú a tu doctrina la llamas ciencia, entonces es una verdad absoluta. Entonces los que no están contra tu doctrina están inevitablemente, indefectiblemente, inexorablemente equivocados. Entonces ya eso demuestra el talante arbitrario, el talante antidemocrático del planteamiento comunista, cuando a su planteamiento lo llamó ciencia, el materialismo científico o materialismo histórico. Entonces el materialismo científico o materialismo histórico planteaba, así como planteaba desde el punto de vista filosófico, inspirado en la dialéctica hegeliana, que la realidad era una lucha de contrarios, a partir de allí planteaba que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases, que primero había estado una organización de la historia bastante caprichosa. Primero había estado el esclavismo, después el feudalismo, después el capitalismo, y antes íbamos a llegar a una fase de construcción del socialismo, que era la de la dictadura del proletariado, y finalmente se iba a llegar al comunismo, que era la sociedad sin clase, la sociedad sin gobierno, el paraíso terrenal. Bueno, esta idea, para llegar a esa sociedad sin clase, para llegar a ese paraíso terrenal, era necesaria una fase de odio de clase, en la cual el proletariado tomaba el poder e imponía lo que se llamaba una dictadura del proletariado. Esa dictadura del proletariado, que se practicó en todos los países socialistas europeos y en algunos de Asia y en el caso de Latinoamérica, de Cuba, esa dictadura del proletariado terminó siendo una dictadura sobre el proletariado. No fue una dictadura del proletariado sobre los antiguos burgueses para imponer la nueva sociedad, la sociedad sin clase, sino que terminó siendo una dictadura sobre el proletariado, que terminó sojugando, maltratando, limitando, conculcando las libertades del proletariado.